Ingeniero, bienvenido. Bienvenido a este nuevo video de probabilidad con Python. Vamos a hablar un poco sobre temas básicos de estadística antes de pasar a probabilidad. Entonces, vamos a hablar sobre media, mediana, moda, qué es un data frame, cómo sacar un histograma. Entonces, vamos a trabajar con esta pequeña base de datos. Son personas de distintas edades y de distintos géneros. Entonces, vamos a usar una librería llamada Pandas que es muy útil para todo lo que tiene que ver con manejo de datos. Entonces, de esta forma la insertamos, la importamos, la nombramos como queramos. Normalmente esta librería la llama como PD. Entonces, para leer nuestra base de datos, lo hacemos de la siguiente manera. Datos es igual a pd.readExcel y aquí el nombre del Excel. En este caso, vemos que se llama base de datos .xlsx, que es el formato Excel. Claramente tienen que estar en el mismo lugar. En esta ocasión, este archivo de Python y el Excel están ambos en el escritorio. Entonces corremos esto para verificar que todo esté bien. Vemos cómo están los datos. Entonces vemos que correctamente se leyó esa base de datos. Ahora, ¿cuál es el tipo de esta variable? Es un data frame. Entonces ya sabemos que un data frame es básicamente una tabla de datos, una base de datos. Podemos también saber más cosas al respecto como la forma que tiene. Perdón, ahí era sin esas comillas, sin esos paréntesis. Entonces vemos que tiene 19 filas y 2 columnas. Podemos ver una pequeña descripción de la base de datos con este método. Entonces datos.describe, y aquí podemos ver cuántas muestras hay, cuál es el promedio, la desviación estándar, el mínimo, los 3 cuartiles y el valor máximo. En este caso pues es de edad porque es la única variable cuantitativa. Si quisiéramos hacer una descripción de la variable cualitativa que tenemos, que es género, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Accedo a esa columna, datos género, sé que se llama género porque aquí me aparece en el cabezal género, y lo mismo, punto describe. Y me pasa lo mismo, pero pues obviamente con estadísticas de este tipo de variable cualitativa. Entonces, otra vez hay 19 muestras, hay dos únicos valores que son femenino y masculino. El más frecuente es femenino y pues la frecuencia es de 10. Y pues nos da el nombre y el tipo de objeto, pues en este caso es un objeto genérico. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hallar el boxplot, o sea, el diagrama de cajas, de estos datos bastaría con usar este comando de acá y como vemos ya nos bota aquí el diagrama. Claramente hay un dato atípico, está muy lejos y se sale de los bigotes, lo que llaman comúnmente, que son estos límites que se dan por el rango intercuartílico. Esta es la mediana y los 2 cuartiles, o sea, los 3 cuartiles serían estos tres. Este corresponde a la mediana, cuartil 1 y cuartil 3. Y los límites que se dan con el rango intercuartílico. Luego, por ejemplo, si quisiéramos hallar la mediana propiamente, entonces podemos decir la mediana es igual a datos.median. Lo corremos, vemos que hay dentro de esa variable y vemos que me dice que es un flotante y que el valor es 19. En este caso, como tenemos por lo menos un dato atípico, la mejor medida de tendencia central es la mediana. Es mejor que la media en este caso. También, y la medida de dispersión adecuada sería lo que llamamos la meda. Entonces, para poder obtener la meda, primero tenemos que modificar los datos que tenemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cogemos los datos, filtramos por la columna de edad y le restamos a cada uno de ellos la mediana. Luego, para sacar la meda,
esta correspondería simplemente a tomar los datos para la meda y sacarle la mediana. Entonces, igual que en el caso anterior, simplemente punto median. Y vemos el valor que tiene. Bueno, en este caso nos dice que no hay ningún valor y esto es porque la mediana, aquí sacamos la mediana de ambos, bueno, tenemos que filtrar aquí por edad y ahora sí debería darnos, ok, correcto, la media. Porque aquí también estábamos tomando antes la columna de género. También podemos saber, por ejemplo, la moda. Entonces, nuevamente tomamos los datos y, em, y ejecutamos el método mode. Entonces, pues para ambas columnas, en el caso de la edad hay dos valores que tienen igual número máximo de frecuencias, que son 17 y 18, y en género, pues simplemente el femenino es el más común. Para ver las frecuencias de cada uno de estos datos, entonces, por ejemplo, podemos hacer esto. Cogemos los datos, los filtramos por edad y ejecutamos este método value.count y aquí nos bota pues las frecuencias. Entonces el 17 está 4 veces, 18 4 veces, por eso apareció 2 veces aquí en la moda. Y pues este 0 y 1 simplemente es el índice. Entonces este valor es el índice 0 y este valor es el índice 1. 4, 4, 3 y así. Y pues los bota ordenados. Ahora, digamos que ese dato que vimos atípico, que vamos a buscarlo aquí dentro de nuestra base de datos, es este aquí, corresponde al índice 10. Digamos que asumamos que ese dato está mal, entonces nos metemos a la columna de edad, nos metemos al índice 10 y lo cambiamos por 21. Lo corremos, ahora vemos nuevamente nuestros datos y vemos que efectivamente se realizó el cambio y ya, digamos, corregimos ese valor que teníamos atípico inicialmente. Luego podemos sacar datos como la mediana, entonces simplemente datos, edad, y ejecutamos el método media, min, para sacar el promedio, la media. Y es este que está aquí. También podemos sacar, por ejemplo, la varianza de estos datos. Sería otra vez sacamos la columna que queremos y el método var. Ahora, podemos sacar la varianza poblacional o muestral. Si queremos hacerlo de manera muestral, tenemos que añadir este argumento de aquí, que son los grados de libertad. Si queremos hacerlo de manera poblacional, simplemente le ponemos aquí un 0. Como lo vamos a hacer muestral, lo vamos aquí a hacer con 1. Y vemos que ahí nos bota la varianza. También podemos hacerlo con la desviación estándar, que es básicamente lo mismo, pero cambiamos el método var por std. También si queremos hacerla muestral, usamos este argumento. Vemos aquí pues el valor, la desviación estándar de los datos. También podemos hallar el coeficiente de variación como la desviación sobre la media. Entonces simplemente sería, esta es nuestra desviación y dividimos por la media, que es esta de aquí. Y lo corremos y ahora vemos que hay dentro de esa variable y vemos que este es el valor. Ahora, si queremos, por ejemplo, filtrar los datos por, digamos, queremos obtener los percentiles. Entonces lo que hacemos es seleccionamos la columna y ejecutamos el método quantil. Y aquí ponemos qué percentil queremos. Por ejemplo, si pongo este, sería el percentil del 50%, este del 60%, este del 90% y así.
y vemos pues que funciona. Si queremos también, por ejemplo, saber el, el coeficiente de asimetría, lo que hacemos es nuevamente filtramos, que seleccionamos la columna que queremos y ejecutamos el método skew, que viene pues del concepto en inglés de skewness, que tiene que ver con todo lo que es la simetría. Y vemos que es positivo. Esto quiere decir que está un poquito sesgado hacia la derecha los datos. Y pues esto lo podemos confirmar mediante el histograma. Para mostrar el histograma simplemente datos.hist. Y aquí vemos el histograma. Vemos que efectivamente, digamos aquí está un poco sesgado en la derecha. Vemos un poco más de acumulación de los datos hacia el lado izquierdo pues como de la parte central. Em, Listo, y finalmente, entonces por ejemplo, si queremos filtrar los datos, por ejemplo, yo quiero filtrar los datos de solo los hombres. Entonces yo cojo mis datos y aquí es donde va el argumento de cuáles voy a seleccionar. Entonces voy a seleccionar los datos cuyo género, cuyo valor en género sea igual a m y lo corro. Y ahora vamos a ver entonces cómo me quedó esos datos filtrados. Vemos que efectivamente solo seleccionó los que son del género masculino y que pues aquí están por ejemplo todos los índices, el 1, el 2, el 3, ta, 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 ta. Y si queremos podemos hacer lo mismo para las mujeres. Simplemente bastaría con cambiar esto a F y pues cambiar el nombre de la variable. Sería por ejemplo mujeres. Lo corremos, verificamos y efectivamente entonces está nuevamente filtrado. Luego ya por ejemplo podríamos sacar otra vez todo lo que quisiéramos de estas nuevas bases de datos, de la mediana, la moda, el promedio, el coeficiente de asimetría, todo, todo, todo. Sería simplemente una nueva base de datos. Listo, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video.